Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante y que de una forma u otra nos toca a todos, cómo nuestras primeras relaciones, sobre todo con nuestros padres, van creando unos patrones que resuenan durante toda nuestra vida. Para empezar, esta frase es potentísima. Y es que resume a la perfección la intensidad con la que se vive todo en la infancia. El amor, la rabia, el miedo, todo es gigante. Un niño aún no tiene las herramientas para gestionar esa avalancha y es justo ahí donde la presencia de un adulto se vuelve absolutamente crucial. Y esto nos lleva de cabeza a la primera parte, porque al final la clave no es la perfección, ni mucho menos. Es algo bastante más simple y a la vez mucho más profundo. A ver, lo importante aquí, el meollo de la cuestión, es que criar no va de leerse 1000 manuales ni de seguir una lista de cosas por hacer. Va de algo mucho más orgánico, de darse cuenta. Darse cuenta de cómo estamos nosotros, de cómo está el niño o la niña y de qué está pasando entre los dos en ese momento. Se trata, en definitiva, de estar ahí de verdad, de ser un apoyo coherente y real. Vale, y ahora vamos a ver algo súper interesante. Los roles arquetípicos de mamá y papá. Ojo, no hablamos de personas concretas, sino de dos energías, dos fuerzas complementarias, que son clave para que un niño o una niña se desarrolle plenamente. Aquí se ve clarísimo ese equilibrio fundamental. Es como el yin y el yang, pero en la crianza. Por un lado, tenemos esa energía que impulsa a salir, a explorar el mundo, a tener confianza. Ese sería el rol paterno. Y por otro, está la energía que da el refugio, la seguridad, el aquí estoy para lo que necesites, el rol materno. Para un desarrollo sano hacen falta las dos, bien equilibradas. Pero claro, la vida no siempre es un equilibrio perfecto. ¿Qué pasa cuando estas funciones tan importantes fallan o no se cumplen como deberían? Pues es justo ahí donde empezamos a hablar de las famosas heridas de la infancia. Vamos a pararnos un momento a pensar en esto. ¿Qué ocurre cuando la figura paterna no está, o es distante, o incluso dañina? Porque esa ausencia o esa presencia tóxica deja una huella muy específica en la forma en que luego nos relacionamos con el mundo y con nuestra propia valía. Fijaos qué bien lo desglosa esta tabla. Si el padre está ausente, lo que queda es una sensación de vacío, de no tener un respaldo. Si es un padre frío, muy exigente, lo que se instala es esa vocecita que dice nunca soy suficiente. Y si es un padre violento, esto es tremendo, porque puede generar un miedo a la propia fuerza, a nuestro propio poder, como si fuera algo peligroso. Y, por supuesto, pasa algo parecido con la herida materna. Si ese primer nido, esa primera fuente de seguridad falla, si la figura materna no está disponible, ya sea física o emocionalmente, se crea una herida muy de base que va a afectar directamente a la autoestima y a cómo nos fiamos, o no, de los demás en el futuro. Claro, y lo más importante es entender que estas heridas no se quedan ahí, en el pasado. No, proyectan una sombra larguísima en nuestra vida adulta. Y acaban creando patrones que repetimos una y otra vez, muchas veces sin darnos ni cuenta. A ver si algo de esto suena. Esa búsqueda constante de la aprobación de los demás, el miedo a ser uno mismo por si nos rechazan, o esa dificultad para saber qué queremos de verdad en la vida, o peor, repetir una y otra vez relaciones que aunque nos suenen familiares sabemos que no nos hacen bien. Todo eso son ecos de esas necesidades que no se cubrieron de pequeños. Hay un mecanismo muy específico y, la verdad, bastante dañino, que se llama parentalización. Es básicamente cuando los papeles se invierten, cuando el orden natural se rompe y un niño o una niña tiene que empezar a cuidar de su padre o de su madre, convirtiéndose en su pilar emocional o incluso práctico. Y ojo, porque esto suele manifestarse de forma diferente. La niña que tiene que cuidar de su madre, por ejemplo, aprende que su valor está en cuidar a los demás, en complacer, en olvidarse de sí misma. Se vuelve hiperresponsable y luego le cuesta un mundo recibir ayuda. Por otro lado, el niño que cuida de su padre aprende que tiene que ser fuerte, no mostrar debilidad y que su valor se mide por lo que consigue, por su éxito. Carga con un peso enorme y le cuesta muchísimo ser vulnerable. Vale, pero después de todo esto, que puede sonar un poco desolador, llega la buena noticia. Y es que no estamos condenados. Es posible sanar. Así que en esta última parte vamos a ver cómo podemos avanzar tanto para sanarnos a nosotros mismos como para no repetir la historia. El camino, en realidad, tiene dos vías que van en paralelo. Una mira hacia adentro, hacia nuestro pasado, para poder sanar a ese niño o niña interior. Y la otra mira hacia adelante, hacia el futuro, para construir una base más sólida y segura para los que vienen detrás. Se trata al final de romper el ciclo. Entonces, ¿cómo es ese camino de sanación? Bueno, pues pasa por varias etapas. Lo primero es aceptar lo que pasó,
y entender qué nos enseñó sobre nuestra propia fortaleza. No para justificar nada, sino para comprender. Luego, es fundamental soltar la rabia, el resentimiento, porque eso es lo que nos mantiene anclados al pasado. Un paso importantísimo es dejar de proyectar, darnos cuenta de que eso que tanto nos molesta a los demás, a lo mejor es una parte nuestra que no queremos ver. Y finalmente, se trata de reconectar con nuestra esencia, con quienes somos de verdad, más allá de la herida. Y para quienes hoy están en el rol de padres o madres, el mensaje es, yo diría, liberador. No se trata de ser perfectos, porque eso es imposible y agotador. El objetivo es mucho más real y alcanzable. Construir lo que en psicología se llama una base segura. Y esa base segura no se construye con grandes hazañas, sino con cosas del día a día. Por ejemplo, actuar como un equipo como padres, saber pedir perdón cuando nos equivocamos. Esa es una lección brutal para un niño sobre cómo reparar las cosas. También validar lo que sienten, decirles entiendo que estés enfadado, aunque luego pongamos un límite. Y por supuesto, ser predecibles. Las rutinas les dan una calma y una seguridad inmensas en medio del caos que es crecer. Así que para ir cerrando, quedémonos con esta idea. Un niño no necesita un padre que sea un héroe, ni una madre que sea una santa. Lo que necesita son personas de carne y hueso, personas que están ahí, que se equivocan, que piden perdón y que les abrazan cuando sienten que el mundo se les hace demasiado grande. Y para terminar, de verdad, queda una última pregunta para la reflexión. Si nuestra infancia apareciera hoy en nuestra vida, como si fuera un personaje, ¿qué historia nos contaría? Porque pararse a escuchar esa historia es, sin duda, el primer paso para poder empezar a reescribir el final.